diferencias, obviamente, sí hay ciertas cosas que cambian respecto, por ejemplo, de los códigos o los rubros que pueden postular a estos instrumentos, pero respecto de la postulación de lo que hay que ingresar al formulario son bastante similares. En el caso de el par mujeres también es muy similar, solo que ese sí tiene la salvedad de que no incluye un cofinanciamiento, ¿ya? Tanto en el par industrias creativas como en el par turismo se solicite que haya un cofinanciamiento, algo que vamos a explicar una vez que ya estemos en el formulario. ¿Me pueden confirmar, por favor, que pueden ver bien la página web? ¿La ven bien? Perfecto. Yo voy a minimizar esto. Y bueno, si ustedes entran a Fomento Los Ríos, que es lo que están viendo aquí, y uno entra principalmente a aquí en la parte, ¿cierto?, de concursos abiertos, les va a desplegar la opción de los concursos que actualmente están disponibles para poder postular. Como les decía recién, hay 3 concursos que son los que se encuentran aquí particularmente apuntados, y nosotros lo que vamos a hacer hoy día es desarrollar una postulación de un impulso turismo Los Ríos 2021, que como les decía recién, es muy similar a las industrias creativas y también muy parecido al impulso de mujeres, guardando la salvedad de que el impulso mujeres no solicita, digamos, un cofinanciamiento. En el caso de que les vaya surgiendo alguna pregunta en la medida en que vayamos completando el formulario, por favor, no vamos resolviendo inmediatamente cualquier duda que pueda aparecer. Y si es que no las pueden decir por micrófono y las pueden escribir en el chat, ahí tal vez Hugo o Catherine me pueden ayudar, porque como yo no veo los mensajes, me pueden ir dando la comunicación de que está apareciendo esa pregunta, por favor. En esta oportunidad, lo que yo hice fue abrir mi postulación, digamos, como si yo fuera un empresario, lo abrí con mi root personal. En este caso, yo regularmente entro con la clave única, que es la típica clave que uno usa para todos los trámites del Estado, o si no, también se puede entrar por una clave que uno se genera en Corfo, ¿ya? Cualquiera de las dos opciones funciona bastante similar. Cuando uno entra a la postulación, esto es lo primero que ve, son las instrucciones generales, y quise partir por esta parte que yo sé que muchos empresarios simplemente le ponen sí, continuar con la postulación y se la saltan, ¿ya? Pero es importante que estas instrucciones que se van dando, sobre todo al principio y al final, ustedes las lean y las tengan claras para el momento de, principalmente para el momento de ejecutar. No les va a generar un gran problema al momento de armar su postulación, pero así aquí aparece información que es relevante al momento que ustedes quieran desarrollar su proyecto. Y hay cosas que ustedes tienen que tener claras y regularmente aquí aparecen datos que cuando los empresarios están ejecutando sus proyectos me dicen, oye, pero a mí nunca me dijeron, yo nunca supe que hay un agente operador intermediario, eso yo nunca lo vi en las bases, y todos esos elementos siempre están presentes en las postulaciones, pero hay que echarles una revisada. Así que yo les invito a que cuando hagan su postulación, lean las instrucciones generales, vean de qué se trata este instrumento, y de esa manera se evitarán tener algunos posibles problemas al momento de ejecutar, esperando obviamente que su postulación sea acogida y sea admisible. Entonces, luego de las instrucciones generales, viene un segundo paso que tiene que ver con la autorización, en donde básicamente lo que yo hago es autorizar a Corfo para usar mis datos personales y mis datos de empresa también, porque son los datos que se usan para cruzar la información y que se pueden utilizar también para hacer revisiones de sus proyectos. Ya nosotros a veces nos metemos algunas plantillas que son de impuestos internos que aparecen con su información, entonces aquí la idea es que no se haga, digamos, de forma oculta, sino que se deja explícito que eso se va a realizar, ¿ya? Y para lo cual ustedes obviamente tienen que presentar una autorización, ¿ya? Esto es, insisto, todo esto es muy general, es bastante rápido de ir rellenando, así que no creo que tengan mayores problemas. Ahí, por ejemplo, la página ya empezó a disminuir su velocidad. Ya, aquí ya entramos en tierra derecha, entramos en los datos que efectivamente los empresarios tienen que postular a la hora de hacer sus postulaciones. Como yo les decía recién, yo empecé una postulación y la dejé en stand-by como para el momento en que vayamos completando. Lo primero que le van a pedir en este caso van a ser los datos del proyecto. Aquí en el nombre del proyecto, la verdad es que ustedes le pueden poner el nombre que ustedes consideren pertinente, ¿ya? No se compliquen mucho la vida, no es necesario un nombre tan largo. De hecho, yo recomiendo usar nombres cortos porque facilita la lectura, facilita el entendimiento. Entonces, por ejemplo, si
Si su empresa se llama, qué sé yo, Kayak Los Ríos y quieren reactivarla, con que le pongan reactivación de Kayak Los Ríos está bien, o proyección de Kayak Los Ríos, o el nombre que ustedes quieran ponerle, pero yo les recomiendo no ponerle un nombre tan largo. ¿Ya? A veces hay algunos empresarios que le ponen casi como un resumen del ¿cómo se llama?, del proyecto al nombre, y eso no genera ningún problema en realidad, pero es mucho más cómodo cuando el nombre es más corto, porque después cuando uno se refiere al proyecto, regularmente se refiere al nombre del proyecto. Entonces, con un nombre muy largo, es como si uno tuviera 25 nombres y después 2 apellidos. Es la misma lógica. En el caso de turismo, nosotros siempre vamos a seleccionar el sector económico de turismo, ¿cierto? Hay otras opciones también que tienen que ver, me parece mucho, alguien me preguntaba alguna vez, con lo que está acá abajo, establecimientos de alojamiento turístico o restaurante. Depende, ya si son de alojamiento turístico o restaurante, efectivamente pueden elegir ese. Si son más amplios del rubro turístico, pueden elegir el otro. Y si son del rubro de alojamiento turístico o restaurante y eligen turismo, no hay ningún problema. ¿Ya? No los vamos a dejar fuera por eso, no, eso es solamente un dato que nosotros utilizamos para hacer digamos, el resumen y ver el global de los proyectos que están postulando. Y aquí entramos en unas partes que son bien importantes, que tiene que ver con el resumen del proyecto. En este apartado, lo que uno tiene que explicar es básicamente qué es lo que quiere hacer. ¿Ya? Yo le puse aquí algunas formas de comenzar o algunas formas de definirlo, como por ejemplo, este proyecto se basa en, ¿cierto? Quiero comprar activos fijos, quiero comprar materia prima, quiero reactivar mi empresa, quiero potenciar esta línea de negocio que he dejado un poco de lado, qué sé yo. Ahí quiero apuntar a un nuevo mercado, ¿cierto? Eso va a depender obviamente de cada proyecto y de lo que quiere hacer cada empresario. Es importante mencionar de que si bien hay 800, o sea, hay 1000 caracteres para poder escribir, no es necesario que escriban así, digamos, un texto gigantesco para que sea bien evaluado. ¿Ya? Cuando nosotros evaluamos los proyectos, que es una pega que nos toca hacer con algunos ejecutivos, eh, nosotros revisamos la idea. ¿Ya? Si la idea está expresada bien en 3 líneas, en 5 líneas o en 10 líneas, no hay diferencia en el tamaño, no porque nosotros de repente vemos un tremendo texto vamos a decir, este es un proyecto mucho más completo, sino que es importante que lo tengan claro. ¿Por qué se los digo? Porque a veces algunos empresarios, con el fin de que se vea un proyecto más robusto, les ponen unos textos muy largos, pero el texto largo a veces se va perdiendo en la idea. Entonces, como que de repente uno cuando lo empieza a leer no entiende a qué se refiere, porque empiezan con una idea, al medio tienen otra idea, y en la última parte del resumen tienen otra idea. Entonces, de repente es mucho más llevadero, más simple ser puntual respecto de lo que uno quiere desarrollar. Sobre todo con estos instrumentos que son de reactivación, ¿cierto? Y que van a apuntar a una actividad en particular. Distinto podrían ser otros instrumentos que sean un poco más extensos y en ese caso, obviamente, un mayor resumen podría otorgar un mayor valor en el sentido que se entregue mayor información. Entonces, eso es en el resumen. Obviamente, luego nosotros vamos a incluir la región de localización del proyecto. En el caso nuestro, la focalización del proyecto es para empresas que sean de Los Ríos o que tengan domicilio en la región de Los Ríos y proyectos que se desarrollen en la región de Los Ríos. ¿Ya? Así que eso ahí la verdad es que es bastante rápido de rellenar. Aquí un dato muy importante, este es un tip y espero que por favor lo recuerden. Ustedes tienen hasta 4 meses para desarrollar sus proyectos. Usen los 4 meses. Ya no tengan miedo de ponerle 4 meses y piensen que por poner un mes van a decir que este empresario es mucho más rápido, lo va a hacer más rápido, es mejor. No, usen los 4 meses, pónganle los 4 meses, no hay ningún inconveniente si que ustedes terminan antes. ¿Ya? Si les pone los 4 meses y resulta que terminan a los 2 meses, perfecto. Si terminan a los 3 meses, también, igual de bien. Pero yo les recomiendo poner los 4 meses, porque nos ha pasado mucho de que hay actividades que son, por ejemplo, qué sé yo, comprar una cámara fotográfica, y esa es toda la actividad del proyecto, entonces el empresario le pone, esto lo hago en un mes. Pero resulta que la cámara fotográfica en la situación actual no está en la región, no está en el país, está en otro lugar, hay que empezar a hacer aumentos de plazo, ¿cierto? De repente la cámara llega y, o sea, se demora en llegar, queda retenida en la aduana, no llega nunca a Valdivia, no se puede terminar el proyecto, entonces al final eso genera un estrés que es innecesario para el beneficiario.
simplemente pónganle los 4 meses y si van terminando antes no hay ningún inconveniente. ¿Ya? Eso les va a dar mayor holgura para poder desarrollar sus actividades. Una vez que ustedes ya ponen esa información, nos vamos directo al objetivo del proyecto. Y en el objetivo del proyecto ustedes tienen que poner puntualmente qué es lo que quieren hacer. ¿Ya? Yo quiero mejorar el proceso productivo de mi empresa, quiero retomar el crecimiento, quiero robustecer la promoción, como dice ahí, quiero mejorar mi infraestructura, quiero construir, qué sé yo, una cabaña. Ahí va a depender en realidad, quiero comprar un par de kayak. Eso va a depender en realidad de la empresa y a lo que se dedique la empresa y de cuál sea el sentido del proyecto. ¿Ya? Eso es en esta primera etapa de datos. Importante mencionar también al paso de que nosotros podemos ir guardando, podemos ir avanzando y retrocediendo en estos proyectos. ¿Ya? Hasta que yo no lo mande y no lo envíe, no hay ningún problema. Yo puedo hacer modificaciones. De hecho, por ejemplo, yo me voy a pasar a antecedentes del negocio y no me genera problemas. Digamos, yo después me puedo devolver a datos generales o a lo que sea y voy a avanzar sin inconveniente. Luego, en los antecedentes del negocio, básicamente escribir cuál es la situación de la empresa, a qué se dedica primero que todo, ¿cierto? Mi empresa se dedica, no sé, a ofrecer tour guiado, mi empresa es una empresa de alojamiento para, qué sé yo, para turistas extranjeros, mi empresa se dedica a prestar servicios de entretención para, no sé, para eventos, qué sé yo, no sé. Dependiendo en realidad de lo que se dedique la empresa, ahí se va completando este apartado. Luego hay que describir los principales clientes, quiénes son, decir principalmente mis clientes son turistas, qué sé yo, que vienen, no sé, de Santiago, de Puerto Montt, o mis principales clientes son residenciales, si es que tengo un restaurante, por ejemplo, y son de Valdivia o de ciudades cercanas, o si ya tengo un tipo de turismo que es de largo aliento, digamos, de largo alcance, decir, mis turistas son principalmente turistas extranjeros, qué sé yo, de Alemania, de Rusia, de China, de donde sean, ¿ya? Y se caracterizan por qué sé yo, vienen 3 días, 4 días, son personas que vienen cada cierto tiempo, son de tales edades ya. Una caracterización de los principales segmentos de cliente más o menos general. ¿Ya? No hay que ser tampoco tan específico en este sentido. A pesar de que tenemos un montón de caracteres para ocupar, no es necesario ocuparlos todos. La experiencia de la empresa, obviamente eso va a depender de cada empresa, de cuántos años lleven trabajando, ¿cierto? Y luego la cantidad de trabajadores que yo tengo. ¿Ya? En este caso siempre se incluyen, que son algunas cosas que me han preguntado, son trabajadores a los cuales efectivamente yo le hago contrato. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo un trabajador y en realidad yo le pago, por decirlo así, debajo de la mesa y no hay ningún documento, no se considera como un trabajador formal, digamos. ¿Ya? Puede ser incluso un trabajador de verano, qué sé yo, de temporada alta, pero yo le hago un contrato, le pago una boleta de honorario, ¿cierto? Hay ciertos elementos formales, hay ciertos documentos que me permiten avalar esa situación. Entonces, siempre cuando se les consulte respecto a los trabajadores, se consideran aquellos que son trabajadores formales, ya que tienen alguna vinculación legal con la empresa. Eso es respecto, en términos generales, de los antecedentes del negocio. Si de repente voy muy rápido, por favor, me avisa nomás, hacemos una parada y vamos revisando algunos antecedentes que sea necesario profundizar. Ya, aquí ya nos empezamos a introducir en el tema de los efectos de la situación actual, ¿ya? Cuáles han sido los efectos en la empresa de la crisis actual, ¿ya? Que he tenido que cerrar mi empresa, mira, aquí le puse empresa en vez de empresa, que he tenido que cerrar mi empresa producto de la cuarentena, que he tenido problemas de abastecimiento, tuve que desvincular personal o tuve que no contratar el personal que tenía pensado, ¿cierto? Iba a crear una nueva sucursal y en realidad yo no la voy a crear, estaba haciendo mis cabañas, pero dado que no tuve plata para seguir construyendo, la dejé ahí parada. Eso va a depender de cada empresa y cuáles fueron los principales efectos que haya tenido la empresa. Aquí es importante mencionar también de que los efectos no son solo negativos. ¿Ya? Yo también puedo haber tenido un efecto positivo. En el caso turismo, en el último tiempo es poco probable que haya pasado, pero puede ser, ¿ya? Que de repente alguna empresa, por ejemplo, lo conversamos hace un tiempo atrás con Senatur, algunas empresas del destino Panguipulli, que había sido una muy buena temporada, digamos, en enero, porque
porque como están todos los otros lugares cerrados, llegó mucha gente, que sé yo, tuvieron muy buena temporada. Entonces podría ser, por ejemplo, que un efecto de la empresa, dado que otros territorios estaban cerrados, a mi empresa en particular le fue muy bien, la verdad es que no tuve problema de venta, y eso hace que yo quiera realizar la siguiente acción. Y aquí es donde viene una de las primeras vinculaciones, ¿ya? De los efectos que yo tuve en mi empresa, obviamente yo tengo que plantear una solución. Yo, por ejemplo, estuve cerrado, ya tuve problemas de abastecimiento, entonces lo que yo necesito es comprar materia prima para poder reactivar mi negocio. Y se basa en eso se basa mi proyecto, no hay ningún problema de plantearlo así. O decir, mira, sabes que en realidad los activos fijos que yo necesito para mi empresa, si es que es un alojamiento, qué sé yo, cama o algún sistema de sanitización, o materiales, digamos, materia prima tipo alcohol gel, mascarillas y elementos protectores para los empleados. Va a depender de lo que sea ese efecto, cuál es el plan que yo planteo para solucionar mi problema. Es súper importante que toda esta información vaya encadenada la una con la otra. ¿Ya? Yo genero un objetivo, ¿cierto? Que más o menos general, no necesito que sea tan específico, y luego eso se vincula obviamente con los efectos que he tenido en la empresa, se vincula con el plan que yo quiero hacer. ¿Ya? Sería muy raro que, por ejemplo, yo le ponga un objetivo así como, no sé, construir 10 cabañas, si la verdad es que el efecto de la empresa fue de que llevo cerrado un año y mi plan para mejorar eso que llevo cerrado un año es, eh, qué sé yo, hacer una página web. ¿Ya? No conversan el uno con el otro. Eso es importante siempre mantenerlo más o menos en la mente. Por eso a veces es mejor tener textos no tan largos, pero que sí vayan como directo al hueso y vayan vinculados. ¿Ya? Eso en términos más o menos generales. Contar, em, qué ha pasado con el empleo, puedo decir, mira, se mantienen los empleos, se eliminaron los empleos, voy a generar nuevos empleos. Ojo que aquí nosotros no necesitamos, o sea, el hecho de que se genere más empleo no les otorga, digamos, un puntaje adicional al momento de valorarlo. ¿Ya? Es un elemento que nosotros consideramos, pero no es que, por ejemplo, a quien diga, oh, yo voy a generar 10 empleos, vaya a tener más puntos. Lo importante es que sean honestos, porque ha pasado en algunas ocasiones de que, por ejemplo, los empresarios dicen, no, yo voy a generar 5 empleos, y resulta que cuando llegan a rendir, uno les va a pedir, oye, ¿dónde están los 5 empleos que tú me dijiste que ibas a generar? No, lo que pasa es que al final no pude porque, y me quedé con un empleado nomás, y al final era un empleado que ya tenía de antes. Entonces, ahí es donde vienen los problemas. ¿Ya? Si ustedes no van a generar empleos porque no da el negocio actualmente para eso y es absolutamente entendible, no hay ningún problema. ¿Ya? Uno le puede poner simplemente que dadas las condiciones del mercado, no se pueden generar nuevos empleos, pero sí se espera que, por ejemplo, para la próxima temporada efectivamente retomemos y volvamos a contratar a los empleados que teníamos hasta la temporada recién pasada. Eso es respecto de mantención de empleos. Si se dan dando cuenta, hasta el momento, no es tanta la información que uno tiene que cargar, ¿ya? Lo que sí es importante es tener la claridad respecto a lo que uno quiere hacer. De esa manera se va hilando de mejor forma el desarrollo del proyecto. Luego nos pasamos a los datos generales del proyecto. Aquí ya estamos avanzados más del 50% del proyecto, por si acaso. En este caso nosotros tenemos dos posibilidades. Podemos postular, ¿cierto?, como persona jurídica o podemos postular como una persona natural con inicio de actividades en primera categoría. En este caso, lo que yo voy a hacer es continuar como persona natural con inicio de actividades en primera categoría porque no tengo un root de empresa, entonces voy a continuar con este root. Claramente ustedes aquí tienen que poner los datos que sean parte de su empresa, ¿ya? Y aquí es donde se van estos datos, aquí por ejemplo aparece mi nombre, se van a llenar automáticamente una vez que se ponga el root de la empresa. Así mi root es, por ejemplo, 76 millones, qué sé yo, 225, 326, inmediatamente se me va a llenar el nombre, va a decir que la empresa es, por decir algo, no sé, Cuatro Ríos Turismo S.p.A. ¿ya? Se va a completar obligatoriamente. Aquí hay algunos datos sí que hay que completar, si es que quien dirige esta empresa es de sexo femenino o masculino, ¿cierto? Y si es que pertenece o no a algún pueblo originario.
de nuevo, estos elementos no generan un mayor puntaje en el proyecto, pero para nosotros sí son importantes porque son data, ¿ya? Es información que nosotros después podemos decir, ya, mire, ¿sabes qué? En realidad están postulando principalmente hombres o están postulando principalmente mujeres, ya, esa es información principalmente para nosotros. Aquí se ponen los datos de la dirección, que no hay mayor análisis que hacer en ello, ¿cierto? ¿Dónde se localiza la persona natural? En este caso, obviamente, siempre va a ser la región de los ríos, podría ser, por ejemplo, la provincia del Ranco o la provincia de Valdivia, y a la comuna a la cual pertenece, ¿ya? Aquí se piden algunos datos de la persona natural. Es súper importante que estos datos los consideren como el punto de conexión que nosotros vamos a tener, ¿ya? Si en algún momento tanto Corfo como el agente operador se quiere comunicar con ustedes, se va a comunicar a esta información, ¿ya? Nosotros no vamos a ocupar esta información para, qué sé yo, para difundir información que no sea necesaria, ¿ya? Para enviar publicidad o algo por el estilo, no es así. Nosotros los vamos a utilizar para llamarlos en el caso que tengamos alguna duda, ¿cierto? El agente operador, si es que son admisibles y adjudicados en su proyecto, los va a llamar a ese teléfono para poder empezar a desarrollar su proyecto. Entonces yo les recomiendo dejar sus teléfonos personales, su correo personal y no solamente un correo que a veces pasa que los leen otras personas. Ya, por ejemplo, nos pasaba de repente que los correos de los hoteles ponían el correo de recepción, y la verdad es que ahí andaba pimponeando el correo y nunca llegábamos a la persona que efectivamente queríamos comunicar. Nosotros no tenemos cómo saber los datos de contacto que estén fuera, digamos, del formulario. Solamente nos podemos dirigir a los que estén aquí, así que les pido que por favor pongan sus datos personales en este apartado. Y luego ya nos vamos con los datos de gestión. Esto es un elemento nuevo que apareció ahora, que hay ciertos elementos que se prellenan, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes pueden ver aquí un dato que viene precompletado, por decirlo así. Cuando yo le puse mi root arriba, me aparece esto. Por ejemplo, yo tengo iniciación de actividades como servicios profesionales, ¿ya? Eso es todo lo que tengo, no tengo otro rubro, no tengo otro giro. En el caso de que su empresa tenga, por decir algo, 5 giros, le van a aparecer los 5 giros en ese apartado. Ya van a estar aquí descritos los 5 giros. Y luego, y esto sí es muy importante, luego en función del proyecto que ustedes quieran desarrollar, en el giro que ustedes quieran desarrollar, tienen que seleccionarlo aquí, ¿ya? Como ustedes bien saben, tanto el instrumento para impulso turismo como el para impulso industrias creativas están diseñados para un set de giros ya definido, y solo podemos, digamos, considerar admisibles aquellas empresas que están insertos en alguno de estos giros, ¿ya? Independiente de cuál quieran poner ustedes. Qué sé yo, actividades de restaurante, promoción y organización de competencias deportivas, a lo que se dedique la empresa. Lo importante sí es que obviamente el proyecto se vincule con ese giro, ¿ah? No tendría mucho sentido que yo seleccione como giro actividad de hoteles y mi proyecto se base en, no sé, comprar, no sé, kayak, ¿ya? A no ser que yo describa en algún sentido que hay esa vinculación entre kayak y hoteles, ¿ya? O que yo voy a comprar cosas que tienen que ver principalmente con otro giro, como por ejemplo, organización de exposiciones comerciales. Siempre tiene que estar todo vinculado. Para las empresas que tengan iniciación de actividades desde el año 2019 hacia atrás, automáticamente se les va a completar este recuadro que está aquí abajo, ¿ya? Como yo no presento declaraciones, aparezco aquí como cero, digamos, sin retornos declarados. En el caso de que ustedes ya tengan venta, le van a aparecer como microempresa, pequeña empresa, ¿cierto? Les va a aparecer esa información ahí. Y luego aquí viene un apartado por el que también preguntan harto, que es un nivel estimado de ventas para el año 2020. Este estimado no tiene que ser exacto, ¿ya? Por eso es un estimado. Tampoco marca una diferencia si es que, por ejemplo, dicen que yo voy a ganar muchísima plata o muy poca plata. No, tampoco marca puntos adicionales al momento de evaluar. Nosotros también lo consideramos para poder
para ver cuál es la situación de la empresa y ver cuál es la esperanza también del beneficiario. ¿Ya? En ese sentido se consideran esos datos. Eso es lo que tiene que ver con antecedentes generales del postulante. ¿Ya? Aquí ya vamos más o menos en un 75% del desarrollo del proyecto. Y luego, a modo de... Aquí, por ejemplo, hay algunos elementos que dejé incompletos e inmediatamente el sistema me pregunta si es que quiero continuar. ¿Ya? En este caso, voy a continuar para poder seguir con la explicación. Y luego, nosotros ya llegamos al plan de actividades, que es qué es lo que queremos hacer, ¿ya? O qué es lo que ustedes quieren hacer. Aquí, por ejemplo, ya está marcado de que yo desarrollé que iba a generar mi proyecto en 4 meses. Esto es lo que viene desde un comienzo, ¿cierto? Y aquí yo puedo ir en este botón de aquí a la derecha, ir agregando actividades, ¿ya? Tipo de actividad, por ejemplo, yo le puedo poner compra de activos fijos, ¿cierto? Aquí le puse como para ver si es que pasaba cualquier cosa. Mes de inicio, cuando comienza la actividad, empieza el mes 1 y termina el mes 3, por decirlo, ¿ya? Y yo aquí, por ejemplo, puedo poner, ya, pago de sueldo, ¿cierto? Y yo lo voy a guardar. Y me va a quedar aquí cuando cargue, obviamente. Se quedó pegado. A ver, voy a volver a ver si es que vuelve a cargar. Ya. Y aquí aparecen reflejadas las actividades, por ejemplo, que yo puse. ¿Ya? Entonces, a modo de ejemplo, algunas actividades que son como las típicas que uno pone: comprar activos fijos, comprar materia prima, ¿cierto? Comprar, bueno, esto está repetido, activo fijo. Cuando pongan las actividades, no es necesario que sean 100% específicas. Por ejemplo, poner, comprar activos fijos como, qué sé yo, implementos de cocina, como elementos para alojar una cabaña, ¿cierto? O una habitación de un hotel, o qué sé yo quiero comprar una cámara fotográfica para poder sacar fotografías, ¿cierto? Publicitarias de mi empresa. No es necesario que pongan inmediatamente cuál es el modelo, ¿cierto? O de qué se trata, qué marca. Yo les recomiendo evitar ese tipo de cosas, porque cuando uno es muy específico y va como al hueso de lo que específicamente quiere, en el caso de que luego, cuando querramos ejecutar el proyecto, ese elemento no está, tenemos que hacer una solicitud, ¿cierto?, para poder modificar ese proyecto. Entonces es más fácil dejarlo siempre en términos más generales. Y lo otro es que si lo dejan en términos más generales, vamos a poder desarrollar de una manera más simple el presupuesto que viene más adelante. Es importante recordar de que las actividades tienen que estar vinculadas con lo que había previamente en el proyecto. Por ejemplo, si yo puse en un principio de que el objetivo de mi proyecto era reactivar mi empresa, luego puse que estuve cerrado durante 8 meses y luego pongo de que mi plan para reactivar mi empresa es comprar materia prima que me permita generar un nuevo ciclo productivo, yo aquí en las actividades debería tener compra de materia prima para restaurante, por ejemplo, si que es un restaurante, ¿ya? Si yo pongo que, por ejemplo, no sé, en la temporada pasada se me echó a perder el carro de arrastre, qué sé yo, de mis kayak, que lo pongo al principio del proyecto, y mi objetivo es comprar un nuevo carro de arrastre, obviamente yo aquí le puedo poner compra de carro de arrastre o compra de activo fijo, ¿ya? Y ahí uno en algún momento lo puede describir aquí mismo o lo puede escribir más arriba en el desarrollo del proyecto de qué se trata esa actividad, pero no es necesario dejarla tan detallada. Luego de las actividades, nosotros tenemos que ver efectivamente, bueno, cuál es el presupuesto para esas actividades, ¿ya? Aquí hay un, entre comillas, problema del sistema, y es que no es automática la actividad que yo pongo con el presupuesto, ¿ah? Lo ideal sería que sí fuera, pero por alguna razón o no se puede o nunca se ha intentado, la verdad es que no lo sé, pero uno tiene que poner nuevamente qué cosas quiere financiar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo le puse que mis actividades eran
activo fijo y compra de materia prima, luego yo tengo que poner, bueno, yo voy a financiar activo fijo, ¿cierto? Y compra de materia prima. Aquí, por ejemplo, uno le puede poner aquí agregar, ¿cierto? Un nueva actividad de presupuesto, o puede editar también la que ya está. Ya esta fue la que yo puse previamente al desarrollo. Entonces, por ejemplo, yo le puse casi es más fácil de revisarlo, activo fijo, ¿ya? Activo fijo podríamos ponerle, por ejemplo, kayak, ¿ya? Si es que se llama también activo fijo el otro, ¿ya? Entonces aquí le puedo poner compra de kayak de travesía, ¿ya? Con eso basta. O ya, no es necesario poner mucho más detalle. ¿Quién lo va a pagar? En este caso, por ejemplo, yo decía, ya sé que en realidad esto yo quiero que lo pague Corfo. Y a Corfo yo le voy a pedir 2 millones de pesos. Ustedes pueden poner, que es una pregunta recurrente también, pueden poner el monto en un mes o pueden prorratearlo en los distintos meses. La verdad, no hay diferencia. ¿Ya? No hay ninguna diferencia, porque como son proyectos de reactivación, no hay hitos entre medio, entonces lo que nosotros hacemos es como considerar que esos 2 millones, por ejemplo, se pueden gastar en cualquier momento. Se pueden gastar en el momento, en el mes 1, mes 2, mes 3 o mes 4, o se pueden gastar de a poco, ¿ya? 500.000 pesos el mes 1 y así hasta llegar al mes 4. Tampoco hay mayor diferencia, ¿ya? Eso va a depender de lo que ustedes quieran hacer, pero no se compliquen con esa información, ¿ya? Simplemente pongan sí, lo que sí tienen que tener muy claro es el monto, cuánto monto efectivamente queremos poner. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo aquí le puse a Corfo que quería que me pagara 2 millones de pesos, yo voy a necesitar materia prima, 1 millón de pesos, quiero que también eso lo pague Corfo, y como este proyecto tiene un cofinanciamiento, y la empresa tiene que poner un aporte por parte de su bolsillo, y decir, mira, ¿sabes qué? Hay una materia prima que es 1 millón de pesos, yo se la voy a pedir a Corfo, pero hay otra materia prima que la voy a comprar yo como empresa y que es 1.285.715 pesos. ¿Por qué pongo ese número tan exacto? Porque ese es el monto mínimo que yo tengo que poner para postular a los 3 millones de pesos. ¿Ya? Les recuerdo de que en el caso del PAR Impulsa Industrias Creativas y el PAR Impulsa Turismo, hay un cofinanciamiento máximo de Corfo de un 70%. Si yo quiero optar a ese 70%, que son 3 millones de pesos, yo tengo que poner al menos 1.285.715. ¿Ya? Pueden ponerle, por ejemplo, 2 millones, 3 millones de pesos o 4 millones como aporte de empresa. Claro que sí, no hay ningún inconveniente. De hecho, hace poco realizamos un proyecto, por ejemplo, que el aporte Corfo eran 3 millones y el aporte empresa otros 3 millones, porque el activo que ellos querían comprar era de 6 millones. Entonces, de esa manera, digamos, se juntaba el pozo. Y aquí es importante, y yo por eso aquí le puse a 100 pesos, este instrumento permite que los beneficiarios, los empresarios, puedan valorizado. Entonces nosotros aquí en la fuente de financiamiento, por ejemplo, yo le puedo poner mi nombre en este caso, y cuando le pongo que es un aporte no pecuniario, significa que es un aporte que yo no voy a entregar en plata, sino que es algo que yo voy a pagar igual, que en este caso son siempre sueldos, eso que voy a pagar igual lo voy a valorizar para el proyecto. Ejemplo, si yo tengo 2 empleados que yo igual les voy a pagar el sueldo, yo no necesito comprar otra cosa, ¿ya? Yo no necesito hacer otra inversión para presentar mi aporte. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Mi aporte yo lo voy a hacer por medio del sueldo que le pago a mis empleados, ¿ya? A cada empleado, por decir algo, le pago, qué sé yo, 400.000 pesos, son 2, son 800.000 pesos mensuales, ya en 2 meses tengo entregado mi aporte valorizado, ¿ya? Pero es importante que ahí lo pongan como no pecuniario. Solo y solo se puede poner como aporte no pecuniario sueldos, ¿ya? Nunca activo fijo. En este caso, sueldos, ¿ya? Y yo aquí, para variar, guardo, ¿ya? Obviamente, Alfredo, si es que yo... Sí, dime. perdona que te Dale nomás. interrumpa. Mi nombre es Leonardo y bueno, ahí justamente eso
en la sesión de la semana pasada, justamente, eh, se nos señaló que podríamos nosotros incluir el sueldo como parte del cofinanciamiento. Entonces, ¿Sí? aquí justamente es donde correspondería aplicarlo, ¿cierto? Claro, Ya, y la otra pregunta es que también el sueldo empresarial podría caber dentro de este espacio. Porque, sí, por ejemplo, yo soy representante legal, obviamente me contraté por la empresa ya, y, y yo quisiera, digamos, que mi sueldo sí, forme parte de este aporte empresarial como el cofinanciamiento, como parte del sí, cofinanciamiento. no hay ningún problema. Ya, estupendo. Entonces, ahí en ese caso, por ejemplo, lo que uno hace, aquí, sí, insisto, esto siempre tiene que estar concadenado con lo anterior. Si yo voy a pagar sueldo, la idea es que dentro de mis actividades yo diga que voy a pagar sueldo, ¿cierto? Para que quede 100% cerrado, y se hace de esa manera. Se ingresa a la actividad, ¿cierto? Se pone que yo voy a pagar sueldo. Aquí puedo poner, por ejemplo, sueldo patronal, si es que es el caso, ¿cierto? Sueldo de gerente. Si es que yo le quiero poner algo, ya también puedo no dejarlo, ¿cierto? Y le pongo siempre como el nombre de la empresa les va a aparecer aquí en este caso, no mi nombre, sino que el nombre de su empresa, y no pecuniario, ¿ya? Y aquí yo le pongo, por ejemplo, qué sé yo, 1.000.000 de pesos, ahí está, ¿ya? Yo como aporte no pecuniario voy a entregar 1.000.000 de pesos. Y en Entonces, ese caso, perdona, ¿mm? y en ese caso, ¿Sí? por ejemplo, supongamos que mi proyecto lo estoy pensando, tomando el mismo ejemplo, podría decir que mi aporte va a ser de 4 millones de pesos porque voy a pagar 1 millón de pesos por cada mes en sueldo. Perfectamente puede ser así, aunque se pase obviamente el 30%. ¿Sí? Ya. Y la Puede forma ser. De hecho, la forma de justificar después eso es a través de las planillas de imposiciones, me imagino, liquidación de exactamente, sueldos, sí, y creo que había que adjuntar también la copia del depósito, la exacto. transferencia. Siempre cuando uno quiera entregar, digamos, aportes valorizados, hay que presentar que el contrato es previo al proyecto, digamos, ¿cierto? Que no es que yo me contraté ahora para el proyecto, sino que el contrato yo ya lo traía de antes, sea un empleado, o sea que yo mismo me contraté, como por parte de la empresa, digamos. Y luego se presentan los otros documentos que avalan que efectivamente se hizo el pago, ¿cierto? Como tú muy bien decías, que se hizo una liquidación, ¿cierto? La transferencia que se hizo desde la cuenta de la empresa hacia la cuenta particular de la persona a la que se está pagando. ¿Ya? Son como los documentos que regularmente se solicitan. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, nosotros nos pasamos. ¿Ya? Aquí el total del proyecto ya van 5.200.000, pero se van a dar cuenta que no hay problema en ese sentido. ¿Ya? Eso es respecto de el presupuesto, y luego hay un ítem en donde yo puedo ver efectivamente qué fue lo que hice. De repente uno se pierde y qué fue lo que pasó. Aquí estoy diciendo, ok, Corfo, yo le estoy pidiendo a Corfo que me entregue 3 millones de pesos y yo voy a entregar 2.285.000, lo que me hace un costo total del proyecto de esos 5 millones y algo. Ok, ¿cierto? Estoy de acuerdo con eso, según lo que yo tenía pensado. Perfecto, sigo avanzando. Aquí ya estamos en un 95% del proyecto listo y tal vez un poquito más. ¿Ya? Y aquí se hace necesario subir algunos antecedentes, que son los que se mencionan ahí. La carpeta tributaria para solicitar créditos de la empresa, que son los últimos 24 meses, ¿cierto?, de los F29. En el caso de que sean personas, perdón, los antecedentes legales de personas jurídicas se suben aquí también en este apartado. Y de hecho yo aquí puedo descargar un Alfredo, formato. ¿Sí? Alfredo, ¿Sí? disculpa que te interrumpa, pero es ¿Sí? que como pasamos al ítem anterior, mi pregunta es referente al presupuesto cuando las personas comprometen un aporte no pecuniario, suma al total del proyecto. Sí. Y se supone que el aporte pecuniario empresarial tiene que ser el 30% del total del proyecto. Entonces eso provoca de que yo tenga que colocar más plata a catch, No. ¿no? El aporte de empresa en total tiene que ser el 30%. El que puede ser valorizado puede ser no valorizado, es decir, pecuniario, o puede ser una mezcla. Ok, ¿Ya? ya. No es que, por ejemplo, si yo entrego un aporte valorizado de 1.000.000 de pesos, además tengo que poner el otro aporte, digamos, que es pecuniario. Se suma todo. Vale, ya, se entiende. Se ¿Ya? agradece, Alfredo. Vale. De todas maneras, vamos a ver que al final
hay un resumen que uno le permite también, antes de enviar el proyecto, revisarlo. Si hay algún otro antecedente que ustedes consideren necesario subir, lo pueden cargar aquí, ¿ya? Como un PDF o como el archivo que aguanta todos esos formatos, PDF, un Word, un PPT, ¿cierto? O un archivo comprimido, si son varios documentos porque ustedes consideran que es necesario para su postulación subir esos documentos, bienvenido sea, ¿ya? Hay a veces que algunos empresarios suben una imagen referencial, hay algunos empresarios que de repente suben una situación tributaria a terceros porque a veces no aparece en la carpeta tributaria por algún tema que haya. eh, Varía, ya pueden, de repente hay empresarios que dicen, ¿sabes qué? Yo voy a subir, ya no sé, algunos empresarios de repente han subido factura, que en este caso hoy en día no es muy útil, pero se puede. ¿Ya? Y algún empresario alguna vez me dijo, oye, pero es que yo puedo subir solamente un documento. Bueno, si ustedes quieren subir algo que sea un poco más extenso, que sean 2 documentos, júntenlos en un PDF o júntenlos en un Word y lo suben, ¿ya? O lo pueden subir como un archivo comprimido, ¿ya? Nosotros, solo con la carpeta tributaria, ¿cierto? Y con los antecedentes legales de las personas jurídicas, podemos revisar el proyecto. Si ustedes consideran que es necesario subir algún otro antecedente para que le dé mayor peso a su postulación, lo pueden hacer sin inconveniente, ¿ya? Pero eso es como material adicional, que de repente pasa que algunas cosas están en trámite o no quedan bien claras, entonces el empresario sube un documento diciendo, mira, ¿sabes qué? No sé, pues, esto es algo que está en trámite efectivamente y aquí está el respaldo, ¿ya? Y eso es ya lo último. Pasamos aquí por ejemplo, no he terminado, pero me deja seguir avanzando. Paso a la declaración. Esta declaración es súper importante porque de alguna manera u otra es el momento en que a mí se me lee la carta, ¿ya? Estas son las condiciones bajo las cuales ustedes van a ejecutar sus proyectos, entonces es importante que lo lean, ¿ya? No simplemente pasan al final y le pongan que sí, que estoy de acuerdo, así como uno lo hace regularmente cuando está, qué sé yo, abriéndose una cuenta de correo, que aparecen unos tremendos textos y uno simplemente le pone que sí, acepto. No, aquí hay que leerlo, ¿ya? Porque aquí uno está diciendo que, por ejemplo, estoy diciendo en el punto 4, estoy diciendo, por ejemplo, que las actividades que yo desarrollo en este proyecto no han sido revisadas o desarrolladas previamente con recursos públicos, ¿cierto? Estoy diciendo que declaro conocer y aceptar lo que se está postulando, y eso es súper importante porque muchas veces nos pasa de que el empresario llega y dice, oye, pero yo no tenía idea que esto estaba en mi proyecto. Pero si yo, entonces ahí uno le dice, oiga, pero usted aquí lo tiene firmado, en firma digital, pero firmado, o sea, usted dio su consentimiento de que esto estaba correcto, ¿ya? Entender del proyecto, porque recordarles que estas son postulaciones personales, ¿ya? Por mucho que alguien más les ayude, qué sé yo, algún hijo, un sobrino, un hermano, que de repente son un poco más peritos en este tema y le ayudan a desarrollar los proyectos, es responsabilidad del empresario, ¿cierto? De quien postula el desarrollo del proyecto. Entonces siempre es importante leerlo, ¿ya? Aquí también se estipula de que es importante mantener, por ejemplo, los pagos que tengan que ver eh, con los sueldos, digamos, con las cotizaciones previsionales al día, todo eso se menciona aquí, ¿ya? Y también se menciona por ahí de que eventualmente, en el caso que Corfo lo requiera, o incluso el agente operador lo requiera, y empieza a encontrar que una información un poco extraña, puede hacer una investigación, ¿ya? En función de ese artículo, ¿ya? Y efectivamente se podría imputar una pena en el caso de que, por ejemplo, yo compré camas con este proyecto y también compré las mismas camas con otro proyecto, siendo que aquí se dice que no se puede, que las bases estipulan que así no se puede hacer, ¿ya? Entonces, en ese caso estoy consciente de lo que estoy diciendo. Y en el último punto, ya luego de firmar la declaración, yo voy a la confirmación, ¿ya? Yo estoy más o menos de acuerdo con mi proyecto. Aquí, si es que yo no lo he completado bien, inmediatamente me va a acusar. Me va a decir, mira, aquí por ejemplo yo tengo 38 campos correctos, incorrectos tengo 10, ¿cierto? Que yo no he completado. Y aquí me aparece un resumen, ¿ya? Me aparece un resumen de lo que yo he postulado. Entonces lo puedo revisar aquí.
o si ustedes quieren también, y yo se los aconsejo antes de enviar la postulación, descargar el PDF de la postulación. ¿Ya? Si ustedes lo descargan, les va a aparecer todo el resumen de su postulación en un solo documento, ¿ya? Que es el mismo documento que nosotros revisamos. Y acá aparece toda su información. ¿Ya? Aquí todavía aparece en borrador porque yo no lo he enviado, ¿cierto? Pero aparece, por ejemplo, la duración, cómo se llama mi proyecto, ¿cierto? Aparece cuál es mi objetivo, aparece cuáles son los antecedentes del negocio, ¿cierto? Si es que cómo va a estar el tema de la mantención del empleo, y a lo que quiero llegar abajo, mis actividades. Entonces, mis actividades, por ejemplo, yo tengo compra de activo, compra de materia prima y compra de activo de nuevo. No hay problema, de hecho, si es que se repite. Y luego en el presupuesto, yo tengo compra de activo fijo, que es un kayak, pago de materia prima de nuevo y sueldo. Y de repente uno dice, oye, pero quieres financiar sueldo y en actividades nunca dijo que iba a pagar sueldo, ¿ya? Y de repente arriba nunca lo puso. Ahí uno puede evaluar en el mérito del proyecto si es que es válido o no. Pero lo importante es que si usted quiere financiar sueldo, lo ponga como una actividad. Así de simple. Pasa a veces, ¿ya? Y nos ha pasado más de una vez, en que, por ejemplo, el objetivo del proyecto es mejorar estrategia de digitalización de la empresa para apuntar a un nuevo mercado. Un objetivo súper lindo. Pero resulta de que después en las actividades las actividades van a ser comprar computadores. Ya medio raro, pero ok. Y luego en el presupuesto le ponen presupuesto compra de materia prima. Ese proyecto se cae inmediatamente porque no junta ni pega. Uno no sabe si va a mejorar digitalización, si es que efectivamente va a comprar materia prima o si es que va a comprar computadores. Por eso, insisto, no es necesario escribir tanto, pero sí lo que se vaya escribiendo que vaya, ¿cierto?, encadenado o concadenado lo uno con lo otro. Y esa es la postulación, ¿ya? No es más que eso. Insisto, esto se postula desde la página de Fomento de los Ríos. Aquí aparecen los 3 instrumentos que están actualmente habilitados. Las postulaciones son hasta el 31 de julio, pero yo les invito a hacer la postulación lo antes posible porque si bien esa es la fecha máxima, los instrumentos se terminan en la medida que los fondos se acaban, ¿ya? Porque son ventanillas abiertas. Se acaba la plata y nosotros decimos, ok, hasta aquí no más llega. Regularmente lo que se hace es que se sube un anuncio y se dice, estimado empresario, por recursos, digamos, disponibles, el proyecto se va a cerrar, qué sé yo, en 24 horas o en 2 días, ¿cierto? Obviamente dependiendo de la plata que quede. Uno les avisa un poquito antes y luego ya se cierra el proyecto de que podría ser, qué sé yo, el 1 de julio o en abril, va a depender de la cantidad de proyectos que tengamos postulados. Consultas que puedan aparecer, que puedan quedar por ahí, no sé si de repente hay algún mensaje que igual quedado pendiente. O fue muy rápido y no se entendió nada. Aquí en el chat hay algunas preguntas. Catherine tiene la manito levantada. Ah, Catherine. Hola, Catherine. La verdad es que para mí fue muy, muy claro, así que estoy muy agradecida. Tengo una duda que no es de la presentación, sino de cuando revisé las bases y me surgió la duda de si el PAR Impulsa Mujer, si no digo mal el nombre, que es como nuevo, Sí. se incluye la posibilidad de construir infraestructura, que no salía el ítem de lo no financiable, pero no claro, financiable. Entonces dudé ahí, no sé si me puede ayudar con eso o tengo que dirigirme a otra persona. No, mira, yo te ayudo. Lo que pasa es que las cosas que se pueden financiar con estos proyectos son muchísimas, ¿ya? De todo tipo y muy amplias. Entonces, las bases siempre ponen lo que no se puede. Si es que no está en lo que no se puede, sí se puede. Bueno, ¿ya? En ya, este muchas caso, gracias. ¿ya? Se puede financiar infraestructura, se puede materia prima, capital del trabajo, sueldo, se puede sin ningún problema. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Don Leonardo igual tiene la manito levantada, no sé si tiene Sí. una nueva consulta. Ah, ya. Sí, Adelante, todavía. don Leonardo. Gracias. Hola, ¿qué tal?
Sí, hola Alfredo. Mira, la pregunta era, volviendo al tema de los sueldos, es solo, o sea, ¿puedo poner yo el macro ítem sueldo incluyendo a dos personas, por ejemplo, o tengo ¿sí? que detallar a las dos? No, sueldo. Sueldo Perfecto, va a depender de usted, a usted le quede más cómodo. Le puede poner sueldo, le puede poner sueldo a trabajadores. claro. Es que en este caso serían dos personas, por eso pregunto. ¿Sí? Le puede Entonces, poner, una es el representante legal, o en este caso yo, ¿cierto? ¿ya? Pero una persona que es un colaborador también. Entonces, por eso hago la pregunta. Yo le recomiendo poner sueldos. Ya, perfecto. ¿Ya? Es más Vale. fácil Ujú. y lo otro es que, a ver, esto es la postulación. Una vez que en el caso, digamos, que el proyecto sea 100% claro respecto de lo que se iba a comprar, uno puede hacer la aclaración. ¿Ya? Entonces, cuando uno ya, esto es más técnico, pero cuando uno ya configura el proyecto en el sistema y efectivamente va a empezar a ejecutar, usted podría decir, no, si es que en realidad yo voy a pagar, por ejemplo, 2 sueldos. ¿Ya? Y eso es lo que se configura. Vale, me queda claro. Muchas gracias. Muy bien. ¿Hay alguna Claudia pregunta? Godoy también tenía la manito levantada. Claudia, ¿tienes alguna duda? Hola, sí. Quería consultar cuánto tiempo mínimo debo tener de inicio de actividades para poder postular. El inicio mínimo de actividades me parece mucho, si es que no se me escapa la memoria ahora, son 12 meses. Pero puedo hacer esa revisión en las bases ahora porque la verdad es que se me escapó ese dato. Pero me parece mucho que son 12 meses. En las bases decía 12 meses, así que Sí. está bien, don Alfredo. Ah, muchas gracias. Sobre 12 Que meses. de repente, como tenemos 3 paros al mismo tiempo y cada uno tiene sus bases, de repente se me confunden algunas, pero me parece mucho que son 12 meses. Ok, muchas gracias. Muy bien. Acá igual Susana nos dice, ¿puede explicar por qué uso el 1.128.715? Ah, sí, eso es lo que les decía yo. Si ustedes quieren postular a los 3 millones de pesos, em, para postular al tope, digamos, lo mínimo que ustedes tienen que poner como aporte a empresa es el 1.285.715 pesos, ¿ya? Porque que es un error más o menos recurrente, que a veces los empresarios calculan el 30% de lo que entrega Corfo. Entonces dicen, ya, ok, a Corfo yo le pido 3 millones, 30%, 900 lucas, pero así no es, ¿ya? Es el 30% del total del proyecto. Entonces, en este caso, un proyecto de 4.285.000 y pico, ¿cierto? Lo que queda ahí restante, yo le saco el 30% y me va a dar esos 1.285.715 pesos. De todas maneras, si es que de repente ese número tan extraño se les olvida, en la página de Fomento de los Ríos, donde está el instrumento, hay un documento que yo les recomiendo leer que se llama Preguntas Frecuentes. Revísenlo porque ahí aparece literalmente cuánto necesitan poner para postular a los 3 millones de pesos. Muchas gracias, Alfredo. ¿Alguien más tiene alguna duda? Mira, aquí hay una pregunta de Álvaro Gómez que dice si es que el aporte no pecuniario es parte del aporte del proyecto. Sí, es parte del aporte del proyecto. Ya, como lo decíamos antes, uno puede entregar un aporte pecuniario o no pecuniario, ambos se consideran y se suman. Súper. Don Leonardo sigue con la mano levantada, no sé si tiene otra consulta. No, esta vez olvidé bajar la mano. Ah, ya. ¿Ya? No sé si se escucha. Sí, Paula, Sí, te escuchamos súper. muy bien. Ay, Cuenta. estoy en mi casa sin luz, así que estoy del teléfono aquí sacando provecho de esta charla que está súper buena, muy útil. Cuéntame. Alfredo, mira, tengo dos consultas. La primera es para el fondo, en este caso, que es para mujeres, ¿los 3 millones es IVA incluido o más IVA? Muy buena pregunta. Los proyectos que financia o cofinancia Corfo o cualquier otra institución del Estado, no sé si el 100%, pero me atrevería a decir que el 99% de las veces no incluyen el IVA, porque Ah, regularmente el empresario recupera ese IVA. Entonces, todos los impuestos que no son, o sea, que son recuperables no se financian, ¿ya? IVA, ILA y cualquier otro impuesto que efectivamente yo después pueda recuperar. perfecto. Entonces, en este caso, si postulo, tendría que ser 3 millones neto
entonces respecto a la postulación en general, ¿cierto? Exacto. Son Ya, siempre valores netos, tal cual. perfecto, súper. De Ya, hecho, sí, sí. ¿otra pregunta? Sí, tenía otra, pero Dime. adelante lo que ¿Sí? iba a decir. No, dime nomás, dime. Ya, ya. La segunda pregunta respecto al tema de los proyectos generalmente pasan por etapas. Cuando uno postula, bueno, particularmente para los fondos que están ahora abiertos, ¿cuánto se demora más o menos Corfo para en este caso, por ejemplo, eh, no sé, que sea admisible el proyecto? Un aproximado más o menos, aprox. Lo que Ujú. nosotros estamos haciendo es lo siguiente. En esta primera etapa fue un poco más lento, pero ahora que ya recibimos más proyectos, están llegando varios, va a ser un poco más rápido. Lo que nosotros hacemos es revisar los proyectos y aquellos proyectos que no son admisibles, empezamos a informar inmediatamente. ¿Ya? Perfecto. ¿Cuál es el sentido de eso? Es que si la no admisibilidad es por un error en el proyecto, ustedes lo pueden volver a postular, modificando eso que Ah, estaba malo. Entonces, por ejemplo, si usted postuló a Corfo, qué sé yo, un cofinanciamiento de 3 millones y le puso solamente 1 millón de pesos, nosotros le vamos a decir dentro de 2 o 3 semanas, mire, ¿sabe qué? Su proyecto está malo, arréglelo y vuélvalo a postular. ¿Ya? Y ahí entra de nuevo en el mismo proceso. ¿Ya? Se evalúa como un proyecto nuevo, se evalúa de nuevo completo, pero se puede hacer esa modificación. ya, perfecto. Y poniendo el caso de que el proyecto fuera un buen proyecto, el tiempo que ustedes se demoran de como dejarlo como admisible, ¿cuánto sería más o menos, así como para tener una idea? Miren, es difícil esa pregunta, Ya, porque nosotros siempre estimamos un mes, ¿ya? Pero ¿por aprox. qué estimamos un mes? Porque en realidad estos fondos, como son fondos de Santiago, no dependen de nosotros. Nosotros hacemos la revisión casi al callo. Nosotros vamos revisando los proyectos, por ejemplo, y qué sé yo, 4 o 5 días después nosotros ya los tenemos revisados. Vamos súper, digamos, sobre la marcha, porque como son tantos, no podemos esperar hasta que lleguen todos juntos. Claro, Entonces lo que se hace es que después eso se informa a Santiago, Santiago digamos, nos abre una convocatoria para que nosotros podamos presentar estos proyectos y ellos los aprueben, y ahí depende de cuándo en Santiago nos den una fecha, ¿ya? Pero yo creo que dentro de un mes es una buena fecha. Cuando los fondos son regionales, nosotros vamos teniendo comités una vez a la semana, ahí es un poco más rápido. En este caso es un poquito más lento, pero igual sigue siendo